Bueno, se encuentra con nosotros Eunice Rendón, experta en migración y seguridad, coordinadora de la Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, gracias, Muy buenas Leo. noches. Bueno, la semana pasada, en la Pascua, el presidente Trump se fue a Mar-a-Lago, ¿no?, a descansar, y se enteró, al parecer, a través de Fox News, que venía atravesando México una caravana de hondureños que iban a llegar a Estados Unidos, que se dirigían a Estados Unidos, y se puso rabioso, como loco, a tuitear. Parece que lo sacaron de sus casillas. En fin, tratemos de entender qué es lo que está pasando, Eunice. Pues efectivamente pasa esto con el presidente y de inmediato, como él es impulsivo, se puso a tuitear que México no ayudaba a detener migrantes, que al contrario contribuía a que llegaran más los centroamericanos a su territorio, sin ningún dato duro detrás, porque es todo lo contrario. Así es, México no desde ahora, sino desde ya hace muchos años viene colaborando con Estados Unidos y en la controlando detención de la frontera sur. Sí. De hecho, recordemos que la primera visita de Kelly a nuestro país, digo, con todos los cambios que ha habido también ahí en los puestos, pero Kelly, la primera visita que hace a México, también hace un viajecito allá a la frontera sur, también con el propósito de ver cómo se endurecen siendo en ese políticas, momento secretario de Seguridad Interior. Exactamente. Entonces, sí se ha venido dando las detenciones. De México a Centroamérica existe la figura de regreso asistido, deportación o también los arrestos que se dan para tomar alguna decisión. Lo mismo que nos pasa a nosotros en Estados Unidos. Y tan solo en los últimos años hemos visto un aumento de 326%. Si consideras de 2013 para acá, más de 1026% de aumento en detenciones de México hacia Centroamérica. ¿Le hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos? De alguna forma estamos haciendo la chamba a cambio de nada, ¿no? Que creo que eso es lo más grave. Es decir, nosotros desde Agenda Migrante, desde el inicio de la presidencia de Trump, hablábamos mucho de las negociaciones integrales. Es decir, el gobierno mexicano, además de que creo que ha faltado un poco de firmeza o mucha firmeza en este sentido, tendría que poner las fichas que tenemos de intercambio. ¿Dónde están nuestros puntos fuertes con Estados Unidos? Nosotros contribuimos de manera muy importante a los programas de seguridad, a todos los temas que ellos tienen antidrogas, al tema de la frontera sur con los migrantes. Ahora, ¿qué es esto de la caravana de hondureños? ¿Tú lo tienes claro? Pues la caravana es una caravana que se viene haciendo desde 2010 y que lo que busca es de alguna forma subrayar las violaciones a derechos humanos y todo el viacrucis, ahora sí que tomando la palabra que la propia caravana utiliza, que pasa un migrante en el tránsito por nuestro país y a su llegada a Estados Unidos. Entonces era algo incluso planeado con el INAMI, es decir, había los grupos beta ayudando, es un tema de activismo y por eso al inicio, antes de que Trump empezara con la guerra, los grupos beta del INAMI también habían ayudado a que fuera pues ordenada esta caravana, etcétera. Es un tema, la migración de Centroamérica a Estados Unidos, que pasa siempre, pero que en esta ocasión se hacía visible para justo subrayar el tema de los derechos humanos y los retos que hay en materia migratoria. Vaya, ¿no? Que lo lograron, Eunice, porque pues, se pusieron como locos los de Fox News y como sabemos, el presidente de Estados Unidos le hace mucho caso a ese canal de noticias de 24 horas, canal súper conservador. ¿Y qué pasó con la caravana? Pues porque lo que entiendo es que sí el gobierno mexicano la acabó dispersando. Pues al parecer, mira, empezó Trump con sus tweets de que México no hacía nada, luego México respondiendo también a algunas cosas ahí un poco tibias o bastante genéricas, ¿no? Sacaron algunos comunicados de ambas secretarías diciendo que pues tiene que ser una relación pacífica y las cuestiones que ya conocemos, explicando también el motivo de la caravana y diciendo la traición de esta caravana desde 2010, el gobierno tratando, yo creo, de hacer conciencia en Trump que es imposible. Y ya después vemos tweets de Trump, incluso creo que hoy ya estoy confundida en los días, pero creo que hoy ya saca el tweet de que, qué bien, gracias a las políticas del gobierno mexicano en materia migratoria que son tan fuertes, ya detuvieron la caravana y eso controló ya la relación y etcétera, ¿no? El gobierno sale a defenderse, no, nosotros somos soberanos, nadie nos dice qué hacer. ¿Pero sí la dispersaron? Al final sí hubo se diluyó de alguna forma la caravana, sí están llegando algunos en México. Ya están en México. En México están, de hecho la caravana ya no va a llegar a Estados Unidos, por lo que tengo entendido, ya se va a detener en la Ciudad de México. Están hoy en la Ciudad de Puebla, que ahí van a ver algunos abogados para que también los aconsejaran en cómo pedir, por ejemplo, los recursos de asilo o de refugio, que hay que decirlo, Leo, se ha vuelto muy complejo en Estados Unidos. Los abogados están preocupados, porque hoy, por ejemplo, uno de los criterios es probar el miedo creíble y hoy requieres mucho más pruebas de ese miedo creíble para que te den hay que el decirlo, asilo, yo veía unas entrevistas que le hicieron a gente que venía en esta caravana y son víctimas de una violencia, pues déjame ponértelo así, muy jodida en sus países,
No es una violencia de guerra, porque no hay guerra, pero es una violencia un poco como la que tenemos aquí cada vez más, de inseguridad, ¿no? De grupos del crimen organizado, de bandas. Para pedir asilo allá, ¿no? Por parte de mexicanos. Exacto, sí, así es. Y entonces creo que lo que hemos visto es México primero, sí ayuda en la parte de detenciones, ¿no? Más de 150,000 personas tan solo en la época de Trump han sido detenidas o deportadas o regresadas de manera asistida a territorio centroamericano y caribeño. Vemos otro dato interesante, hay un 60% menos de intentos de entrar a Estados Unidos, claro que por el lenguaje de Trump, pero es una tendencia que ya se venía viendo también con Obama. Entonces tampoco es esa multitud como Trump lo quiere ver. Y hay una disminución, y estos son datos de Estados Unidos por si no confían los mexicanos. Homeland Security tiene ahí que hay una disminución del 17% en los arrestos fronterizos. Recordemos que la mayoría de los deportados con Obama eran aquellos que en el intento de entrar no lo regresaban. Entonces lo que hoy ha cambiado es el perfil, como decíamos ya alguna vez, gente con más arraigo, ahí sí hay un 43%. Dentro, inland, ¿no? Inland. O sea, ya en Wisconsin, en y gente que tiene más familia, más patrimonio, es decir, con más años en Estados Unidos. Que es una tragedia. Y que no es el bad hombre, ¿no? Que es gente con ahora, participación. Este señor mezcla todo, ¿no? Ya mete migración y los centroamericanos y los hondureños y la caravana y empieza a hablar del DACA y empieza a hablar de militarizar la frontera, lo cual ha causado aquí mucho escozor en México. Yo, por lo que leo, esto de mandar a la Guardia Nacional a la frontera es una cosa que ya se ha hecho, que creo que, y a lo mejor mucha gente nos va a mentar la madre, pero creo que no nos debería escandalizar tanto, porque la Guardia Nacional no va armada, está prohibida constitucionalmente en Estados Unidos que vaya armada. ¿O sí nos debe de escandalizar esto? Pues mira, creo que efectivamente hay un antecedente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nos tenemos que poner, que envolver en la bandera? Creo que el modo también tiene mucho que ver. O sea, ha habido dos operaciones. Una que es la Jump Start, que se dio con Bush en el 2006, y la operación Flanax, que se da con Obama en el 2010. Y las dos tienen que ver con motivos de seguridad, porque por el narcotráfico en México y por algunas cuestiones de violencia también en nuestro país. Esos fueron, digamos, los pretextos para poner estas operaciones en marcha. Nacional. Ajá. Sin embargo, en estas dos ocasiones hay todo un proceso para hacerlo de manera más oficial. Un poco creo que es lo que el gobierno también decía, oye, de manera oficial dinos si eso es cierto o es un tuit, porque también está complejo trabajar en base a los tuits del presidente. Sin embargo, ahora creo que es la manera de hacer las cosas de Trump, o estos ataques y de pronto te voy a mandar, porque aparte no es de... Bueno, primero dijo vamos a militarizar la frontera, que eso sí ya es muy grave. Luego dijo no va la Guardia Nacional. Insisto, decirle a la gente, por una cosa muy inteligente en la Constitución de Estados Unidos, no pueden hacer tareas de seguridad. No pueden hacer tareas de seguridad interna y no pueden ir armados. O sea, los soldados que vayan de la Guardia Nacional... A diferencia de México hoy con la ley, ¿no? Claro, pues claro. ¿no? Pero creo que efectivamente es como él ha ido comunicando, ¿no? Primero que no servimos para nada porque no paramos los centroamericanos, ¿no? Luego que siempre sí. Luego que lo que no sirve son las leyes allá que dejó Obama. Luego que entonces manda a los militares. Y luego que como no se puede, ¿no? Realmente eso necesita un proceso distinto, entonces es la Guardia Nacional, no tiene armas. Entonces creo que como ha ido comunicando es lo que enoja. Y a veces creo que a la gente y a nosotros nos gustaría ver un gobierno con una postura más firme, ¿no? Es decir, hoy si nosotros preguntamos al público, todo el mundo sabe cuáles son las prioridades de Trump con respecto a México, pero no de México hacia Estados Unidos. Ahora déjame decirte ahí lo que yo creo, que estas rabietas también tienen que ver con algo que está a punto de suceder, que es la posible resolución del Tratado de Libre Comercio, de la negociación, que podría resolverse en Perú entre el 13 y el 14 de abril. Entonces, a lo mejor la rabieta de Trump es para quedar bien con su base electoral, para por otro lado ya firmar y cerrar el tema del tratado de UNICE. Pues también, y creo que también tiene que ver con varias decisiones que él ya tiene tomadas, no necesita ver qué pasa en centroamericanos o no, él ya tiene tomadas varias decisiones en materia migratoria, sí está habiendo cambios en las decisiones del ICE, en la manera de detener a la gente, en los lugares donde buscan a la gente. Entonces, lo que decíamos, la salida de Estados Unidos del Tratado de las Migraciones y el refugio con Estados Unidos también contribuye a que hoy, pues esos problemas se terminan también quedando en México, las poblaciones que tenemos ya flotantes, ni qué decir de los menores no acompañados. Si de todos de las detenciones que se han hecho tan solo los centroamericanos de 2013 a 2017, son 650,000, un poquito más, y de esas 650,000, 116,900 son menores. Entonces, ha habido muchos menores no acompañados. De 2014 para acá, la crisis más fuerte, y México sin duda, pues contribuye y hay que poner contrapesos en la negociación. Oye, ya
ya nos tenemos que ir. Me quedó en la agenda el tema de los DACAs, porque también los metió ahí, que están en esta situación subyúdice con una completa incertidumbre. Sé que también van a hacer la agenda del migrante ahora en Arizona con los partidos. Entonces te voy a pedir que a ver si la semana que entra podemos volver a tener una reunión contigo para que nos demos seguimiento a esto, porque lo de los DACA también está, también lo metió ahí. Es que mete como todo, una licuadora, todo, ¿no? Y luego tiene que salir uno a interpretar qué es exactamente lo que está tratando de decir, ¿no? Claro que sí, Leo. Gracias, Eunice, y buen viaje a Arizona. Gracias. Muchas gracias. Es uno de los estados que además ya dijo que va a cooperar con esto, ¿no? Pues sí. Fue el primero. Qué barbaridad. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. La edición del día de hoy de Es la Hora de Opinar. Mañana es nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con el extraordinario, muy simpático actor Rodrigo Murray acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.